Bueno, en Tito tienen que abrir sus Biblias. Tito capítulo 2. Vamos a leer el último versículo del capítulo 2. Espero que tengan en mente todo el capítulo 2 que vinimos explicando, que hemos explicado ya. Pero así dice, capítulo 2, verso 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Pablo le está diciendo a Tito, que nadie te menosprecie. Un autor, Jerry Urach, en un libro que se llama, no sé si se escribió más de un libro, pero en uno azulcito que nos regalaron algunos de los hermanos que fuimos a Logos, Libres para Ser Santos se llama, en una de las secciones, de hecho, Cristian fue inspirado en ese libro, creo, para el tema de retiro de matrimonios, en la sección, mejor dicho, que habla de los medios de gracia. Él dice, de todos los medios de gracias ordinarios que Dios ha designado para nuestro crecimiento, ninguno ha demostrado ser tan poderoso como la predicación. Ciertamente no es imposible, dice él, que un cristiano experimente algún nivel de madurez sin predicación, ya que la predicación no es la única disciplina práctica o medio de gracia para la vida cristiana. Sin embargo, el crecimiento separado de la predicación no es la regla, ni queda sin ningún riesgo. ¿Sí? O sea, le da una importancia primordial a la predicación o el medio más poderoso de gracia que Dios usa para la santificación y para la transformación de las personas. Pero eso armoniza con lo que la Biblia dice. Jesús mismo le dio una prioridad tremenda a la predicación. De hecho, cuando lo buscaban, ¿se acuerdan cuando él está orando y Pedro va muy temprano y lo encuentra al Señor orando y le dice, Señor, todos te buscan? Jesús le dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Él vino a predicar. Los apóstoles también le dieron prioridad al ministerio de la palabra. No es justo que nosotros atendamos a la mesa, ¿no? Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. En el contexto, ¿se acuerdan de 2 Timoteo 3:16? La palabra salva, la palabra es el instrumento que Dios usa para salvar, para santificar, es por medio de la predicación del Evangelio, obviamente. Y saliendo un poco de la Biblia, en la historia de la Iglesia, tal vez lo más recordado es el tiempo de la Reforma. Hombres como Lutero, Calvino. Lutero escribió 95 tesis, pero fue la predicación la que trajo vida a la Iglesia. Parece una contradicción, vida a la Iglesia, ¿no? Deberían estar vivos ahí las personas, pero mucho tiempo de oscuridad por haber dejado justamente la predicación fiel de la palabra de Dios. También Calvino escribió mucho la teología conocida como la institución de la religión. Sin embargo, su predicación fue la que transformó Ginebra. Y este mismo autor que cité dice, el ministerio de la predicación de pastores comprometidos es la manera en la que Dios vuelca su gracia en su pueblo e impulsa su obra del reino hacia adelante. Y este pasaje que les voy a leer ahora está en el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 3, verso 15. Es algo que Dios le va a conceder a Israel en el futuro. Entonces os daré pastores según mi corazón, dice Dios. Pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. O sea, Dios en su corazón está proveerle a Israel en el futuro pastores para que le enseñen las Escrituras, porque Dios está interesado en el bien espiritual de los suyos. Y en el Nuevo Testamento, otra vez hacemos alusión al versículo que aprendimos y que nos enseñó Nico allá en el retiro de matrimonios, Efesios 4, 11 y 12, dice que Dios regaló, ¿no? Y ahí está una serie de hombres, y dice pastores y maestros, con el propósito de que ellos capaciten a los santos para la obra del ministerio, para que los santos maduren por medio de la predicación fiel de la palabra.
Y acá en este versículo que leímos, Pablo le da instrucciones a Tito, que Pablo es uno de estos hombres que Dios regaló a la iglesia, Tito es otro de esos hombres que Dios regaló a la iglesia, y Pablo le da instrucciones a Tito, instrucciones que lo ayudan o lo guían en su ministerio de enseñanza. 4 instrucciones que guían al predicador en la enseñanza que imparte a la iglesia. ¿Sí? Parece que suena como que todo tiene que ver acá más con el predicador, pero noten que digo que imparte a la iglesia y asumimos que la iglesia, para beneficiarse de esto, se va a sujetar o someter a esa enseñanza, si viene de la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, para el bien de sus almas. Entonces, 4 instrucciones que guían al predicador en la enseñanza que imparte en la iglesia. La enseñanza acá como un todo, podemos verla, pues intenté separarlo como para poder explicarlo mejor para ustedes también. Pero vemos la enseñanza como un todo y Pablo le va a recordar a Tito 4 elementos o componentes de esa enseñanza, 4 elementos que no debe olvidar, que debe tener la enseñanza para que sea una enseñanza fiel. ¿Sí? Para que sea una enseñanza fiel. Y obviamente sea usada por Dios. Entonces leemos de nuevo esto: habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y estos son los 4 puntos. El pastor debe predicar únicamente sana doctrina. En segundo lugar, el pastor debe predicar procurando la obediencia de las ovejas, obviamente. El pastor debe predicar con autoridad divina. El pastor debe predicar para convencer a todos. Digo el predicador y también Cristian, Nico, los que están acá, deben obviamente lo mismo. Entonces, debe predicar únicamente la sana doctrina. Ese es el primer punto. Pablo, el apóstol Pablo, que es el que escribe a Tito, ya conocemos el contexto, lo dejó en Creta para que establezca ancianos, para que enseñe la sana doctrina. Pablo es un hombre, todos lo conocemos, muy interesado en la vida espiritual de las ovejas. Al igual que el Señor Jesús veía a las ovejas y dice que las veía como ovejas sin pastor a las personas y tenía compasión por ellas. Él las alimenta, les da la comida, multiplica la comida, les da comida, pero él, la prioridad del Señor es que las veía como ovejas sin pastor, porque no tenían guía espiritual y eso le partía el alma a nuestro Señor. Y fue por ello, ¿no?, que nuestro Señor después ascendió al cielo y bueno, el pasaje que leemos, Dios regala hombres para que enseñen, para que apacienten a las ovejas. Y de hecho, en Mateo dice: rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Eso es el corazón del Señor, deseando hombres que se preparen para enseñar al pueblo de Dios. Y Pablo era uno de ellos, que su corazón, podemos decir, no era perfecto, pero latía como el del Señor Jesús, o por lo menos era lo que el Señor esperaba y espera de los pastores maestros. Allá en 1 Corintios 11:28, después de dar una lista de todo lo que él sufrió, él dice: sin embargo, y lo muestra como una cosa leve a todo ese sufrimiento, sobre lo que a mí se agolpa es la necesidad por las iglesias. Eso es lo que realmente me agolpa, me parte el alma, dice Pablo. Hijitos míos, dice en Gálatas 4:19, por quienes yo sufro dolores de parto. Y acá lo vemos una vez más a Pablo interesado en la vida espiritual de los cretenses. El contexto, ¿se acuerdan cómo eran los cretenses? Malas bestias, mentirosos, etcétera, etcétera. Pero él confiaba fervientemente en el poder de la palabra de Dios, que podía alcanzarlos y transformarlos a ellos. Entonces acá Pablo le dice a Tito, y por implicancia a todo predicador, lo que tiene que hacer. Pablo ya había dicho, no sé si se acuerdan, en capítulo 1, verso 1, que él fue apartado, ¿sí? Él es siervo de Dios, apartado para la salvación de los escogidos, dice así, para la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, o el pleno conocimiento de la verdad que conduce a la piedad o que lleva a la piedad. Pablo dice: yo fui apartado para llevar el mensaje a los escogidos y para darle conocimiento, ese conocimiento que viene de la Biblia, que produce piedad, que hace de las personas vidas santificadas, personas santificadas.
Y el instrumento principal, como recién decíamos, que Dios usa para la santificación es la palabra de Dios. Y es lo que acá Pablo le está diciendo una vez más a Tito que haga. Comienza diciendo, fíjense, versículo 15, esto habla, y ahí viene todo el versículo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿a qué se refiere con esto? Lo que tiene que hablar, reprender, ¿no? Exhortar y reprender. ¿A qué se refiere? Bueno, no inventamos. Vamos a mirar, tenemos que mirar el texto para ver que el texto mismo nos diga, o antes o después, a qué se refiere. Y si ustedes recuerdan y miramos, el texto nos dice, alude, podemos decir, al capítulo 2. Al capítulo 2, y algunos dicen y creen que puede ir hasta el versículo 10 al 16 del capítulo 1. Pero hay en el capítulo 2, y de hecho hay como una especie de sándwich, y comienza diciendo, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego todo lo que vimos del 2 al 14 y en el 15 otra vez, esto habla, exhorta y reprende. Capítulo 2, verso 1. Entonces podemos decir que cuando dice esto, la respuesta está ahí en el versículo 1. En cuanto a ti, pero en cuanto a ti, empieza con un pero, contrastando con los falsos del capítulo 1. Cuando a ti, enseña. No lo que se te ocurra, no lo que vos pienses que sería lo mejor, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso el pastor solo debe predicar, únicamente debe predicar, exclusivamente debe predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ni más ni menos, ¿sí? Lo que armoniza, lo que encaja con la sana doctrina, que eso es lo que explicamos del versículo 2 en adelante. En el capítulo 1, en el verso 9, también dice que el pastor, cuando habla de los requisitos del pastor, de aquellos que van a ser elegidos para ser pastores, una de las cosas que tiene que hacer es retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Retener, o retenedor, dice Reina Valera, de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz, al retener la palabra de Dios, sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Si no retiene la palabra de Dios, no va a ser capaz de exhortar con sana doctrina. Sí, tal vez va a ser capaz de exhortar, pero no con sana doctrina. Sí, tal vez va a ser capaz de refutar a los que contradicen, pero no con sana doctrina. ¿Sí? Y si no es sana doctrina, ya pierde poder la palabra. No es la palabra de Dios, obviamente. Entonces el pastor no debe perder el tiempo pensando en qué puede implementar a la hora de enseñar. ¿Qué es lo que funciona? ¿Sí? ¿Qué es lo que funciona? No tiene que perder el tiempo. Me acuerdo que por allá por el año 2000, más o menos, 2000 y algunos, 2002, 2003, no lo recuerdo exactamente, estando en otra iglesia, no sabíamos qué hacer para que la iglesia funcione. ¿Qué podemos hacer? Era la pregunta. Y salimos a buscar ideas, ¿no?, para predicar, y salimos a buscar la fórmula que nos traiga bendición a la iglesia, que nos traiga bendición al ministerio. Y me acuerdo que fuimos y llegamos, no me acuerdo exactamente cómo fue, obviamente por consejo de algunos pastores, llegamos a una iglesia, a un lugar donde estaban enseñando, y hoy puedo entender, después, ¿no?, entendí, que era el G12, estaban enseñando el G12, el ministerio del G12, un ministerio de un pastor que lo trajo un pastor colombiano allá por el año 1991, que consistía en hacer como hizo Cristo, agarrar a 12 y enseñar y reproducirse con 12 más y así, ¿no? Pero bueno, eso es un resumen de la mezcolanza que había ahí, de la falsa doctrina. Pero bueno, no sabíamos qué hacer, no nos percatábamos que teníamos un pozo inagotable acá de sana doctrina. No nos dábamos cuenta. Acá estaba, ¿no? La sana doctrina que dice que hay que predicar, que dice esto, lo que está de acuerdo a la sana doctrina, es la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Se originó en Dios, como vimos el domingo pasado. ¿Sí? Se originó en Dios, y acá tenemos una fuente inagotable. Una fuente inagotable.
Este es el material que tenemos que estudiar, ¿sí? Con el propósito de dar crecimiento a los hermanos. Bueno, no solo Tito tenía que hacer eso, Timoteo tenía que hacer lo mismo que Tito. ¿Sí? No tenía que inventar nada. Yo les leo algunos pasajes de Timoteo. En 1 Timoteo 4:6, también, entiendan el contexto, le da instrucciones Pablo a Timoteo y le dice en Timoteo 4:6, al señalar estas cosas, las de la carta, a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Para ser un buen ministro de Cristo, entonces, no hay que inventar nada. Hay que estudiar texto y enseñar el texto. Y de esa manera sos un buen ministro, le está diciendo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el versículo 11 de capítulo 4 le dice, esto, también lo que está enseñando, manda y enseña. En el versículo 15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Querés ser de bendición a todos? Dedícate a estas cosas y enseñáselas. Una vez escuché a Henry Tolopilo, ayer lo compartíamos con los hombres acá, hablando de la predicación, y él decía, él se me venía a la mente, en mi casa o en la casa de mis padres, hay una canilla que de afuera del patio que no cierra bien y pierde una gotita, ¿no? Muy discontinua. Y hay un balde que está vacío, cuando me levanto al otro día de la mañana ya avanzó bastante, ¿no? Tiene bastante agua, casi lleno. Cayendo gotita tras gotita tras gotita. Y él decía que la predicación de cada domingo es como esa gotita, a la que nos vamos exponiendo. Sí, todos los domingos, todos los meses, todos los años. ¿Sí? Y de esa manera la iglesia va creciendo. Eso desde ya nos exhorta, ¿no? A los que predicamos a ser fieles, pero a los que no predican a no desaprovechar la predicación. Dice en 5:7 también de Timoteo, ordena también estas cosas para que seas irreprochable. Enseña y predica estos principios. Bueno, algunos ejemplos nada más. Tito entonces tenía que leer la carta, interpretarla correctamente y enseñarla. Eso es lo que tenía que hacer. Y hoy lo que tiene que hacer todo pastor, todo maestro es lo mismo. ¿Sí? Ya tenemos el contenido, ya está acá el contenido, podemos decir el mensaje está acá, el contenido ya lo tenemos, debemos entenderlo mediante un estudio diligente, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Acá está, hay que buscarlo y traerlo. Y eso es lo que le está diciendo acá en versículo 1, capítulo 2, verso 1. También lo dice, lo vuelve a decir en 3:8, fíjense, palabra fiel. No dice, eso está agregado, pero para que se entienda que está hablando de esta palabra, de la carta. En cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Esto habla, para que afecte la vida de las personas y se dediquen a las buenas obras. Entonces, cuando habla de esto, hay capítulo 2, verso 1 nos dice, pero podemos ir diciendo que es toda la carta también, y para aplicación podemos decir que es toda la Biblia, ¿no? Porque creemos de todo corazón que toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, yo me ponía a pensar para hacer esto, ¿por qué no lo hicimos antes, no? Cuando salimos a buscar qué podíamos hacer para que funcione. Yo no digo que no creíamos en la Biblia, pero tal vez no teníamos la convicción que hoy, gracias a Dios, tengo, de que la Biblia es suficiente, ¿no? La Biblia es suficiente, que tiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Que la Biblia, como vimos el domingo pasado, es la fuente para salvar y es la fuente para santificar. Por lo tanto, el hombre de Dios puede crecer, estar completo para toda buena obra. Pero el que no cree en esto, ¿sí? Si no cree, no está convencido en la suficiencia de las Escrituras, buscará lo que funcione, como nosotros en aquel tiempo. Y ahí podemos caer en muchísimas cosas, en manipulación.
porque voy a manipular las cosas para que funcione. Porque al no creer que acá está todo y lo que tengo que hacer es dedicarme a la sana doctrina y enseñarla con convicción, si no tengo esa convicción, voy a intentar manipular para que las cosas funcionen. Tal vez podemos caer en el legalismo, hacer que se cumpla rajatabla y poner leyes que la Biblia no nos manda. Pragmatismo, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos que hacer lo que dice 1 Timoteo 4:13. Ocúpate de la lectura, lee el pasaje, de la exhortación y de la enseñanza. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Leemos el texto, lo explicamos y lo aplicamos. Y eso es lo que hacemos y Dios hace la obra en los corazones. Como ahí en Nehemías 8, ¿se acuerdan? Nehemías 8, que el pueblo dijo, tráiganos la ley. Pidieron la ley, se levantó Esdras y predicó tremendo sermón y Dios obró y produjo un avivamiento. ¿Y qué hizo? ¿Inventó algo? Tomó la ley y explicó la ley. La estudió, porque dice en Esdras 7:10 que Esdras preparó su corazón para estudiar, para aplicarla y para enseñarla. Y eso fue lo que hizo. Y Dios hizo la obra. O como hizo nuestro Señor Jesús. Ahí cuando en Lucas 4, del 16 al 27, cuando entra a la sinagoga y toma el rollo, ¿se acuerdan? Y él lee y luego lo explica y lo aplica. Y dice, hoy se ha cumplido en él. Eso es. Entonces, cuando dice esto, el pastor debe predicar solo, únicamente, sana doctrina. Y sabemos que está en las Escrituras. Pero no solo debía enseñar lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina, sino que también debe predicar procurando la obediencia. Debe predicar procurando la obediencia de todos, podemos decir. Ahí hay 3 imperativos: habla, exhorta y reprende. Están en tiempo presente estos imperativos. O sea que Tito y todo pastor debe hablar, exhortar y reprender continuamente, procurando la santificación de las ovejas. ¿Sí? Bueno, en la Gran Comisión Jesús dijo, ¿se acuerdan? Id por el mundo y haced discípulos, enseñándoles, y no terminó ahí. Dijo, enseñándoles a guardar. O sea, enseñándoles a obedecer. Porque esa es la idea. No solamente enseñar, enseñarles a obedecer. Porque ese es el propósito. Eso es lo que se busca. El mensaje, la sana doctrina, podemos decir que el mensaje es la sana doctrina, y el método, podemos decir así, es habla, exhorta y reprende. Habla, exhorta y reprende. Son mandatos que tienen que estar incorporados en la vida, en la mente de Tito, y que lo debía hacer desde el púlpito y siempre. Primero lo aplicamos a los que predican, pero también cada uno puede aplicar esto a sus vidas. Martín Llollón, un predicador, un expositor de la palabra, ya está con el Señor, él dijo, una cosa es amar, predicar, y una muy distinta es amar a la gente a la que se predica. Y la idea es no solo predicar y enseñar y listo y esperar que digan, qué buen mensaje o Dios me habló, sino amar a la gente a la que se le predica, buscando que las personas entiendan lo que se está explicando para que lo apliquen. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos, que la entiendan, que la apliquen a sus vidas. Y si uno ama a la gente, como dice Martín Llollón, a la que predica, debería procurar que obedezca, porque si yo los amo, quiero lo mejor para ustedes, y lo mejor es que entiendan la Biblia y que la apliquen. Y amar a la gente, obviamente, es el resultado de amar a Dios, porque amo a Dios con todo mi corazón, mente y alma, y como resultado, amo a la gente. Entonces estoy en las Escrituras, estoy amando a Dios, porque amar es conocerlo, es obedecer, estoy asombrado, y después le presento a ustedes lo que estudié. ¿Sí? Bueno, Jesús, solo algunos ejemplos, dijo, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. O sea, Jesús no solo enseñaba,
Jesús buscaba que apliquen. ¿Por qué me llamás Señor, Señor? Y no hacés lo que yo digo. O sea, él no se conformaba con que escuchen la enseñanza, quería que la obedezcan. En Santiago 1:22 dice que tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores. Entonces buscamos que sean hacedores de la palabra. En 1 Samuel 15:22, ¿se acuerdan cuando Saúl no mató a los animales, no mató todo lo que tenía que matar, no mató al rey, Amalek? Y cuando fue confrontado por Samuel, Samuel le dice, de manera retórica, creo que le pregunta y le dice, ¿se complace tanto Dios en los sacrificios como en la obediencia? Diciéndole, Dios está más interesado en tu obediencia. Dios está interesado en tu obediencia. ¿Sí? Y eso aplica a nosotros. Dios está interesado en tu obediencia. Y Dios usa la predicación para llamarte a la obediencia. Estos tres verbos que aparecen acá parecen ir progresando en intensidad. Primero es habla. Sencillo, habla. Tiene que ver con decir la verdad, con explicar la sana doctrina, ya sea desde el púlpito y también en charlas casuales. Pero explica la sana doctrina, eso es lo que significa. Lo que hizo Tito acá en capítulo 2 del verso 2 al 10. Y la idea es enseñar, ¿sí? Enseñar para que puedan entender, para que lo puedan creer, para que lo puedan obedecer. Eso es. O sea que Tito cuando estudiaba tenía que tratar de entenderlo él primero, obviamente, para después, para aplicarlo, como hizo Esdras. Y cuando lo exponía, tenía que tratar de ser lo más claro posible con la ayuda de Dios, obviamente, siempre, para que las personas entiendan, lo crean y lo apliquen, porque ahí es donde van a crecer. Si no, no hay transformación. El verbo ahí exhorta, ya lo usó a esta palabra ahí en el versículo 9, en el versículo 6 del capítulo 2. Es animar, consolar, alentar, apremiar. La palabra griega es parakaleo, que aquellos que conocen es ponerse, llamar al lado de, para hacer estas cosas, animar, consolar, alentar, apremiar. ¿Sí? A veces las personas no hacen lo que se les enseña, ¿no? Se les enseña de manera clara, ¿lo entienden? Pero no lo hacen, entonces hay que exhortarlos. Hacelo, dale, obedece y empujarlo a que lo hagan. Y después también hay que reprender, dice acá. Una palabra que ya usó también, fíjense, capítulo 1, verso 9. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar, ahí está, a los que la contradicen. En el versículo 3 aparece de nuevo, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. O sea, las dos veces que aparece acá, tiene que ver con personas que no quieren aplicar, no quieren obedecer. Entonces, repréndelos, dice. No dice, déjalos, que se choquen contra la pared. Repréndelos, dice acá. Y acá puede ser que los tenía que reprender, ya sea porque estaban siendo influenciados o por la misma rebeldía que tenemos todos todavía en nuestro corazón. Que escuchamos y sabemos que Dios nos está hablando porque acá el pastor nos está preparando un mensaje para ver a ver qué. Ya hay un caso tal, voy a hacer esto para tal persona, para tal otra. No, se enseña lo que está en el texto, lo que viene, eso es. Y si se está aplicando el texto, es Dios, es la palabra de Dios la que te está diciendo, la que te está reprendiendo. ¿Sí? Lo cierto es que a veces las personas no van a ceder fácilmente, eso es una realidad. Sería lindo que escuchen y que obedezcan, que escuchen, que obedezcan, pero no es así. Y bueno, ni siquiera con nuestros hijos, obviamente, sería re lindo. Pero no es así, es un proceso. A veces las personas piensan también que están bien y necesitan ser reprendidos. Piensan que están bien y, como siempre decimos, van y no ven el punto ciego de sus espejos retrovisores. Y vos sí lo ves y venís y lo reprendés y le decís, no estás bien. Vos pensás que estás bien, no estás bien.
y venís ahí con la palabra de Dios. Eso es lo que, lo que tiene que hacer el predicador, y obviamente todos tenemos que hacerlo por aplicación, para corregirlos con el propósito de que se sometan a la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos. En Efesios 5:11 usa la misma palabra reprender, y dice: no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Ahí está la palabra, desenmascararla. O sea, mostrar que no está bien. En Efesios 5:13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas. Ahí está la palabra, por la luz. Y eso es lo que tenemos que ver, exponerle, no estás bien. Pues todo lo que se hace visible a la luz, se hace visible es luz. En 1 Timoteo 5:20, a los que continúan en pecado, repréndelos. No los dejes así, repréndelos. En 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo. O sea, continuamente. ¿Qué tenés que hacer? Redarguye, ahí está la palabra. Entonces el pastor, confiado en la eficacia de la Biblia, podemos decir, y porque Dios espera que lo haga, debe perseverar en hablar para que las personas entiendan y crean la sana doctrina, en exhortar para que se apropien de la sana doctrina, en reprender para que se sometan a la sana doctrina. Eso es lo que tiene que hacer Tito y todo predicador. Y las ovejas, al entender esto que estoy explicando, deberían hacer lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos si están enseñando la Biblia. ¿No? Sería todo más fácil. Sería todo más fácil. Fíjense, versículo 14 que enseñamos la última vez. Dice: quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Para qué redimió Cristo? Para limpiarnos de toda iniquidad y tener un pueblo para sí celoso de buenas obras. ¿Cuáles eran esas, o por lo menos una de esas obras que tenía que hacer en este caso Tito? Esto: enseñar la sana doctrina, enseñar para que obedezcan. ¿Qué tenían que hacer las ovejas? Todo lo que vimos del versículo 2 al versículo 10. Y someterse a la enseñanza para obedecerla. Esa es parte de las buenas obras que tenemos que hacer. Entonces, los pastores, los predicadores deben enseñar únicamente la sana doctrina para que sea obedecida. Y esto debe ser también, en tercer lugar, con autoridad divina. Deben predicar con toda autoridad. Fíjense, esto habla, exhorta, ya lo explicamos, y reprende. La manera, podemos decir, con toda autoridad. El mensaje, la sana doctrina. El método, podemos decir, habla, exhorta y reprende. La manera, con toda autoridad. ¿Qué significa eso, no? Porque si no entendemos bien, el pastor puede abusar, y si las ovejas no entienden bien, pueden permitir el abuso. Bueno, la autoridad del pastor no radica en su posición. Es el pastor. Tiene la autoridad. Ni siquiera en sus títulos, por tantos títulos que tenga, ni en su experiencia, no radica ahí la autoridad. Cuando habla, exhorta y reprende conforme a la sana doctrina, cuyo origen es el Dios, ¿no? Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios, la autoridad es de Dios. Dios inspiró su palabra. Cuando el pastor estudia la sana doctrina y trae la sana doctrina y habla, exhorta y reprende, ahí lo hace con toda autoridad. ¿Sí? Con toda la autoridad, como un heraldo. ¿Se acuerdan? Todos estamos familiarizados con el heraldo, que no tenía autoridad en sí mismo, pero tenía el mensaje del rey, iba a la plaza y decía: atención, atención, y comenzaba a leer el mensaje del rey. En ese momento tenía la autoridad, porque estaba transmitiendo no sus ideas,
A mí me parece que, gente, podemos hacer esto. El rey dice. El rey dice. Entonces la autoridad es inherente al mensaje, por cuanto procede de Dios. ¿Sí? Cuando el predicador abandona o no es fiel a las Escrituras, no predica con autoridad. Por más énfasis que haga, por más que grite, si ha abandonado las Escrituras, no está predicando, como dice acá, con toda autoridad. ¿Sí? Mientras preparaba este punto, se me vino a la mente un pastor, pastor no es de sana doctrina, que ya murió, pero él, por ejemplo, le decía a las mujeres con quién debían casarse. Y aparentemente tenía la autoridad para decir eso. Y las mujeres se casaban con los hombres, algunas, tengo entendido, chicas jóvenes con tal vez un hombre grande. Pero el pastor les decía lo que tenía que hacer. Él creía que tenía esa autoridad y las personas tal vez por temor a Dios entendían que así era y obedecían, ¿no? Pero no tenía autoridad para hacerlo. Sí, para decir con quién uno tiene la autoridad para decir con quién no tenés que casarte. No te tenés que casar con alguien que es un incrédulo. Eso tenés la autoridad porque acá lo dice. No te cases con un incrédulo. Y te puedo decir que te tenés que casar con cualquiera siempre y cuando sea en el Señor. Tengo la autoridad ahí para decírtelo. Pero bueno, a veces tenemos que separar también y entender estas cosas para entender cuándo es con autoridad y cuándo es simplemente un consejo o una opinión. Puede ser, siguiendo este ejemplo, un joven en algún momento le puede decir lo que acabo de decirle, ¿no? No te cases con una incrédula o con un incrédulo. ¿Sí? Tenés que casarte con alguien que esté en el Señor, con un creyente. Después se me acerca, bajo del púlpito, se me acerca y me dice, mira, fulana, mengana, estas tres. Y yo le puedo decir, bueno, las tres son del Señor, sí, dan evidencia que las tres son del Señor. Y les puedo decir, tal vez, fulanita tiene, creo que vos querés ser un misionero, te querés ir a la China, me parece que fulanita tiene más ese perfil, pero es un consejo, una opinión. El mandato es que sea en el Señor. Ahora, hago así la punta de mi hijo, sin que no fue queriendo, fue sin querer. ¿Entienden? Lo digo para que entendamos cuándo es con toda autoridad y cuándo es un consejo. Una opinión tiene que venir de la Biblia, pero yo tengo autoridad para decirte, no te cases con un incrédulo, hacelo con alguien que sea del Señor. Y lo demás podrían ser consejos. Bueno, en la lectura de hoy, no sé si se dieron cuenta, si la tienen todavía fresca, capítulo 7 de Mateo, el Sermón del Monte. Todo el Sermón del Monte empieza en capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 5. El Señor, están ahí las bienaventuranzas, donde el Señor dice cómo una persona entra al reino y vive, ¿sí?, como un ciudadano del reino. Y ya llegando al capítulo 7, casi a la mitad del capítulo 7, el Señor comienza a concluir el sermón y comienza a llamar, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, etcétera, etcétera, por el camino, por la senda angosta. Y después comienza a hablar de los frutos, ¿no? Que un salvo produce fruto, etcétera, etcétera. Y comienza a hablar del que escucha y hace. A esto compararé el que oye y hace. Ese da la evidencia de que ese es realmente un genuino creyente, el que oye y no hace, construye sobre la arena. Y cuando termina tremendo sermón, lo que Sergio enfatizó cuando oraba era que se admiraban porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Quedaron asombradísimos. En Marcos 1:22 es otro pasaje, dice que se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Marcos 11:27 dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron los principales sacerdotes
los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? O sea, no había tenido el entrenamiento de ellos, no se había preparado como ellos se prepararon, y sin embargo les impactaba la enseñanza de Jesús. ¿De dónde obtuvo esa autoridad Jesús? Y uno dice, bueno, era Dios. Pero escuchen lo que dice Juan, que en Juan 7, registrando palabras del Señor. Juan 7:14 dice así, pero ya a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber las letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. O sea, les impactaba porque la enseñanza de Jesús, dice, viene de Dios. Y les enseñaba la palabra de Dios. Y muchos, imagino, de estas personas que rechazaron a Jesús, allá en Hechos capítulo 2, cuando entendieron, cuando fueron abiertos los ojos, conectaron por primera vez el Antiguo Testamento con lo que Jesús había dicho. Y dice, compungidos de corazón, ellos entendieron y le cayeron las fichas. Y entendieron por primera vez la autoridad de la palabra de Dios, que el Señor predicaba con autoridad, y en ese momento la predicación de Pedro fue con autoridad, porque no inventó nada. Les trajo la sana doctrina del Antiguo Testamento, se la explicó y se la aplicó a Cristo. Y Dios salvó y comenzó a santificar. En Juan 8:28 dice, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús habló con autoridad porque se dedicó a hablar la palabra ¿de quién? Palabra de Dios. Y el predicador, si bien no es Jesús, ¿no?, que lo hacía exactamente, con precisión, el predicador habla con autoridad solo cuando habla la palabra de Dios. Solo cuando habla la palabra de Dios. Por eso vuelvo a repetir, Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. El predicador tiene autoridad cuando enseña, como vimos en el retiro, la intención del autor original, lo cual consigue con un estudio diligente. Ahí está enseñando con autoridad. Sí, es profundo, ¿no? Y saben que la palabra autoridad, si ustedes buscan en una concordancia, la palabra autoridad le va a aparecer en varios pasajes, pero saben que les va a aparecer no como autoridad, sino como mandato también, en varios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato, es la misma palabra autoridad. Creo que acá en capítulo 1, verso 3, a ver, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento, ahí está la misma palabra, conforme al mandamiento de Dios. Bueno, y hay otros pasajes más donde se usa la palabra mandamiento, autoridad, mandamiento, de manera que predicar con autoridad, podemos decir que es mandar a la gente a que haga lo que Dios dice. No, hagan lo que yo pienso que tienen que hacer. Leemos el texto, explicamos y le decimos lo que tiene que hacer. Predicamos el Evangelio y le decimos, arrepiéntanse, le estamos mandando, arrepiéntanse y crean, por favor. Estamos mandando, arrepentite y cree. Eso es lo que tiene que hacer un pastor calificado, ¿no? Como 6 al 9 vimos, capítulo 1, ser ejemplo, que enseñe con autoridad, que enseñe mandando,
a obedecer lo que Dios dice. Huye de la ira venidera. Estamos mandando. Examínate para ver si estás en la fe. La voluntad de Dios es tu santificación, por lo tanto, abstenete de inmoralidad sexual. No dejes de congregarte, sino vení, congregate y vení listo, preparado para interactuar y para estimular a tu hermano al amor y a las buenas obras. Serví con los dones que Dios te dio. Dios te dio dones, serví. Perdoná, predicá, aprovechá el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo acá. O sea que cuando tenemos la palabra de Dios y estamos convencidos que tenemos la palabra de Dios, tenemos la autoridad de Dios para mandar a que lo hagan. ¿Sí? Mandar a que lo hagan, confiando en que estamos haciendo lo que Dios dice. Específicamente acá tiene que ver con capítulo 2, versos 2 al 14, cuando dice esto, era lo que tenía que mandar a que hagan. ¿Sí? Dios te manda a que lo hagas. Entonces el predicador debe dedicarse a enseñar únicamente la sana doctrina y persistir hablando para que crean y entiendan, exhortar para que se apropien de la verdad, reprender para corregirlos, buscando la santificación, buscando la piedad, y esto debe hacerlo con toda autoridad, con precisión, con la intención original del autor. Y el último lugar, el último elemento, podemos decir, es debes predicar para convencer a todos. Espero que se entienda ese punto, pero ahora lo explico igual. Dice que nadie te desprecie, que nadie te desprecie. Creo que Reina Valera dice que nadie te menosprecie. La idea de despreciar es, escuchen, negarse a reconocer la fuerza o el poder de algo. En este contexto sería negarse a reconocer la fuerza y el poder de la palabra que Tito está hablando. Que no es la palabra de Tito, sino la palabra de ¿quién? Invalidar, ignorar la autoridad. Que nadie haga eso, está diciendo. Como hacían los escribas y los fariseos. Dice muy claramente la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Está claro? Escuchen lo que dice Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición, no la Biblia, la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y escuchen Jesús les dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? En otras palabras, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios poniendo primero la tradición? Y luego les explica, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Era muy claro, honra a tu padre y a tu madre. La tradición de la que habla Jesús acá tenía que ver con lo que se conoce como el corbán. ¿Habrán leído? Corbán. Que un hijo podía decir, toda mi posesión es ofrenda a Dios. Es ofrenda a Dios. Y un voto a Dios no puede ser quebrantado. Entonces yo estoy enojado con mi papá y mi mamá. Toda mi ofrenda es para Dios. No te puedo ayudar. Y eso es todo hipocresía. Porque en realidad no estaban amando a Dios para nada. No estaban amando a Dios. Lo que necesitaban acá era corrección. Estaban manipulando la enseñanza para salirse con la suya. Eso es lo que estaban haciendo. Y Jesús los confrontó. Saben que la palabra despreciar acá es una palabra compuesta con una preposición y una palabra. La preposición es peri, que ayer vimos con los hombres, algo de eso. Y habla de alrededor de, ¿sí? La preposición. Y la otra palabra es mente, alrededor de la mente. De ahí, dice el diccionario Bain, de ahí tener un pensamiento más allá
De ahí tener un pensamiento más allá de lo que tiene que ser. O sea, la idea sería como darle la vuelta a lo que la Biblia enseña para evitarlo y no hacerlo. Justificar, racionalizar. Y acá lo que está diciendo es que nadie te haga eso. Que nadie te haga eso. Que nadie se justifique, que nadie racionalice. A mí me sirvió mucho recordar esto. Yo recuerdo hace varios años, había una chica que nos acompañaba a Luján a predicar, ponía su auto, etcétera, etcétera, y una bendición. Se iba al norte a predicar el Evangelio, pero iba avanzando en edad, ¿no? Ya tenía más de 30 y aparentemente veía lejos su matrimonio, parece. Y sabía muy bien que no tenía que ponerse de novio con un incrédulo. Pero Dios conoce mi corazón. Dios sabe. Dios, es como que está diciendo, Dios va a ser una excepción. Le está dando vuelta para no aplicar lo que tiene que aplicar. Hoy está apartada. Casado con un inconverso y yo diría con un blasfemo de Dios. ¿Sí? Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Sí, usted, pastor, porque usted no pasó, no está en la situación que yo estoy. Es fácil así, ¿no? Y se le da la vuelta para no hacer. Y acá Pablo le dice a Tito, que nadie te haga eso. Que nadie te haga eso. Predicar con toda autoridad, decirle, mandarle a hacer lo que Dios dice. Obviamente, predicar la verdad con amor. Con amor. Estamos asumiendo que acá tiene que ver con un pastor que tiene los requisitos de 1:6 al 9, ¿sí? Con todos esos requisitos, que está lleno del Espíritu, que es amoroso y que lo respalda a Dios, pero no está como un perro diciéndole, está amando a esa persona. Quiere que se arrepiente y quiere que haga las cosas bien. Porque entiende que es un instrumento de Dios para transmitirle a la persona lo que Dios quiere para esa persona. Y bueno, ¿y qué pasa si no obedece? Si no persiste, ponemos un revólver en la cabeza. No podemos hacer eso. Hay dentro de esa sana doctrina que tenemos, hay varios lugares. Uno de ellos que ustedes tal vez están más familiarizados es Mateo capítulo 18, ¿no? Verso 15 al 17. Si tu hermano peca, andá y reprendelo. Decile, no te hagas. Esto aplica a vos, ponete las pilas. Por favor, y le hablás para que se arrepienta. O desde acá le hablamos y de acá le decimos, hagan eso. Vayan y confróntenlo. Y si no se arrepiente, busca 2 o 3. Y si no, a la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que dice acá. Tito, como un instrumento de Dios, entonces debía enseñar únicamente la sana doctrina, hablando para que entiendan, exhortando para que se apropien de la verdad, reprendiendo para que se sometan a las Escrituras, y todo esto lo tenía que hacer con precisión bíblica para que sea con toda autoridad, y no permitir que nadie deje de lado y desacredite la palabra de Dios. Eso desde el lado de Tito. Desde el lado de las ovejas, deben obedecer, deben someterse. Y yo diría, deben pedir, como en Nehemías 8, por favor, enseñanos la sana doctrina. Estamos orando por ustedes, predicadores, para que enseñen la sana doctrina. Para que nos enseñe con toda autoridad. Eso es. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias por dejarnos la sana doctrina, Señor, y te pedimos perdón. Porque tú quieres nuestra santificación, tú quieres que seamos hombres y mujeres piadosos. Y a veces no le damos el valor necesario o el valor que tienen las Escrituras a la predicación de la palabra. Tal vez sale cualquier evento que no es de urgencia y suplantamos por venir a adorar y por escuchar la palabra, Señor.
Por favor, ayúdanos a todos, Dios, a que podamos poner en alto tu palabra. En lo personal, que me ayudes a mí a ser un predicador fiel, que pueda ser irreprensible hasta que acabe la carrera y que puedas enseñar lo mejor posible. Solo la sana doctrina para que todos mis hermanos puedan entender y obedecer. Dame el valor también para reprender cuando tenga que hacerlo. Y esto mismo te pido por el resto, por Cristian, por Nico, por los futuros, por Luca y todos aquellos hombres que se van a preparar y se están preparando para predicar, Dios. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, Dios. Ayúdanos también otra vez, en lo personal, a no abusar. Solamente entender que la autoridad es cuando se abre la Biblia y se explica el texto. Santifícanos, Dios, por favor. Queremos someternos a tu palabra, a tu enseñanza. Haznos cada vez más como Cristo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.